Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre, es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios por la bendición que nos da de empezar un año más, un nuevo año, con su bendición. Así que, ¿qué fue lo último que vimos el año pasado? Que nos dejamos de ver. Terminamos el capítulo 9 de Marcos y estuvimos hablando que si queríamos nosotros entrar al reino de Dios, teníamos que tener el corazón de un niño para poder entrar, fíjense. Porque en el verso 37 del capítulo 9, nosotros leímos: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Así dijo el Señor. Y de esta manera empezamos nosotros nuestro nuevo año, pidiéndole a Él que Él haga el cambio que necesitamos en nuestro corazón. Que sea un corazón como el del niño, para que nosotros podamos actuar de la forma que Él quiere. El capítulo 10 comienza con el verso 1 diciendo: levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a la mujer. Y aquí le hacen esta pregunta a Jesús basándose en lo que decía la ley. Porque lo que legislaba a los matrimonios en aquel tiempo era la ley que se le dio a Moisés. Incluso actualmente, mire, en Israel solamente existe el matrimonio religioso, no existe el matrimonio por lo civil. En el día de hoy tienen tradiciones también, tradiciones orales en lo del matrimonio. Entonces pongámonos a pensar, si en el tiempo de Jesús ya existían diferentes interpretaciones acerca del matrimonio, imagínese usted 2000 años después, ¿cómo estará aquello? Entonces es un tema controversial, el matrimonio y sobre el divorcio. Pero ya hemos dicho que en ese tiempo existían dos escuelas: la escuela del rabino Hillel y el rabino Shammai. Y ambos tenían diferentes posturas, no pensaban de la misma manera respecto sobre los temas de divorcio. Shammai era mucho más estricto y limitaba bastante el poder de divorciarse. Y Hillel ampliaba bastante la posibilidad de divorciarse. Y todo se basaba en lo que estaba escrito en Deuteronomio 24. El verso 1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Y si este hombre también le daba carta de divorcio, no puede regresar con el primer marido. Esa era la ley. Pero el problema surge por la interpretación de la palabra indecente, fíjese. ¿Y qué es lo que significa? Para la escuela de Shammai, la palabra indecente es la misma usada en Levíticos 18, referente a pecados de tipo sexual. No era la palabra adulterio, porque si hubiera sido la palabra adulterio, tenía que morir
la mujer. Era algún tipo de inmoralidad sexual. Por eso en la escuela de Shammai se permitía el divorcio. Pero para la escuela de Hillel, la palabra indecente podría abarcar muchas cosas. Indecente se podría traducir como algo desagradable. Desagradable a la vista, imagínense. Por ejemplo, si la comparaban con una mujer de la calle, una mujer muy bonita, agradable a la vista, y miraban que la esposa ya se había engordado, se había descuidado un poco, entonces le podían dar la carta de divorcio. En caso de que la mujer no cocinara bien, que no cocinara rico, hasta por eso le podían dar carta de divorcio. Imagínense usted hasta dónde habían llegado por esa palabrita, indecente. Ellos solo pensaban en el placer que podían tener. Por cualquier cosa se podían divorciar de las mujeres y la pobre mujer se tenía que quedar sola ahí por un lado y todo por la palabra indecente. Entonces, imagínense, se les daba carta de divorcio por cualquier cosa que no le gustara al esposo. Hasta ese nivel había llegado por esa palabra indecente. No se podían casar de nuevo con otro, esas mujeres a las que se les daba carta de divorcio, fíjense, porque las acusaban de adulterio, y ya saben que a las adúlteras las apedreaban. Entonces, leímos pues al principio, el verso 2, leímos que los fariseos, para tentarle, dice la palabra, le hacen la pregunta: ¿es lícito repudiar a la esposa? Entonces Jesús, respondiendo en el verso 3, les dice: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Y fíjese, la palabra dureza en el griego es esclerosis. ¿Qué es la esclerosis? Es cuando las venas se tapan por la acumulación de grasa que se pone en ellas, se ponen duras. Y por eso los profetas le decían al pueblo que su corazón estaba engrosado, estaba duro, endurecido el corazón de ellos por la grasa que tenían y ya no discernían la palabra de Dios. El verso 6 dice: pero al principio, dice el Señor, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Los lleva, mire, hasta Génesis, al principio. Los llevó al tiempo ideal y perfecto, donde no tenían esta clase de pensamientos. El verso 7 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Dos siendo una sola carne. Porque el Señor pensó, y está en la palabra, donde dice: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea. Así dijo el Señor. Para que el hombre no se hiciera orgulloso, no se sintiera muy alto, fíjese, y tuviera otra forma de ver las cosas. Así serán uno. Dos serán uno. Y en esta unidad, ¿cuál será la personalidad dominante? ¿La de la mujer o la del esposo? Porque deben de ser uno, pero ese uno debe de ser Jesús. Él debe ser la personalidad dominante en el matrimonio. Jesús es el que se tiene que ver en ambos.
Y cuando en un matrimonio lo único que se muestra es a Jesús, fíjese, eso es lo más lindo que puede haber, porque ellos se han negado a ellos mismos. La pareja se niega para que sea Jesús el que reine en sus vidas. Entonces, se cumple el plan de Dios en esas dos vidas para mostrar lo que hizo Jesús por usted y por mí. Fíjese, el Hijo de Dios haciendo la voluntad del Padre y el Padre complaciéndose en el Hijo. Por eso es que lo debemos nosotros reflejar en nuestro matrimonio. Debemos de reflejar nosotros el amor de Jesús. Así como Jesús amó a la iglesia, también ese mismo amor debe de haber en los matrimonios. El verso 9 dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios odia el divorcio. Está escrito en Malaquías 2:16. Una vez que se casan, ya son uno con esa persona. El verso 16 dice, porque Yahweh Dios de Israel ha dicho que aborrece el repudio y al que cubre su iniquidad y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Yahweh de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Estén siempre unidos en el amor de Jesús. El 10 dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esto que está diciendo Jesús fue revolucionario para esta época, porque está diciendo que la mujer también puede darle carta de divorcio al marido. Pablo también dijo algo de esto. Dice, si la mujer se divorcia, que se quede sola, dice Pablo. Esto no existía en ese tiempo. No hacían estas cosas, fíjese, hablando respecto a los judíos observantes. Solo el hombre podía dar carta de divorcio, no la mujer. El verso 13 dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los representaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Palabras de Jesús. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Si no nos hacemos como niños, si nuestro corazón no cambia, no podemos entrar en el reino de Dios. Porque, ¿cuáles son los atributos de los niños? Mire, los niños tienen una confianza absoluta en los papás. Ellos no se preocupan si hay o no hay comida. Ellos saben que en el refrigerador siempre va a haber comida porque ahí están los papás. Ellos tienen confianza en eso. No se preocupan de lo que pueda haber o no. Disfrutan la vida. Todo lo creen. Los niños son ingenuos. No guardan rencor como nosotros. Así que de esa forma es como nos quiere ver el Señor Jesús, con un corazón de niño. El 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven rico, en otro evangelio, dice que era un hombre importante, de dinero.
este hombre tenía todo para ser feliz. Y este relato es el único que leemos en la Escritura donde vemos que este hombre corre ante Jesús y se hinca, lo adora al Señor, fíjese. Pero cuando Jesús le habla, dice que se va triste. El verso 18 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteréis, no matéis, no hurtéis, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Mire cómo dice aquí. Debe haber sido buena gente este hombre, porque dice que Jesús le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. El 22 dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirle, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Aquí lo tenemos que dejar porque el tiempo me ganó, pero le vamos a dar gracias a Él por las peticiones contestadas y las que están pendientes. Ayúdeme usted a orar para que Él nos escuche y nos conteste pronto. Únase aquí conmigo. Ayúdeme para que estas peticiones que tenemos pendientes sean contestadas. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre y te agradecemos porque estudiando verso a verso tu palabra nos acercamos a ti. Muchas gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra, porque es lo único que nos abre el entendimiento y llena nuestro corazón de tu luz y de tu paz. Nos acercamos a ti esta mañana para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo. Y oramos por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo, para que puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor, yo oro por Guatemala, para que ayudes a los líderes a que se acerquen a ti, para que puedan gobernar con tu paz y tu justicia a Guatemala. También, Señor, te ruego por Mike, que ya ha sido operado, Señor, pero lo ponemos en tus manos para que seas tú quien le sane. También te pido por el hermano Luis Maya, para que tomes tú el control de su vida, trayéndole paz a su corazón. Por la hermana Mercedes, para que seas tú, mi Señor, quien le mande a la persona indicada para que pueda rentar el estudio y esté tranquila, sabiendo que tú tomaste el control. También te rogamos una bendición para Addison, Señor, que necesita liberación. Ayuda a esta joven, Padre. Te pido por Gabriel. La mamá está rogando para que se aparte del vicio y pueda encontrar el camino para seguirte. Contéstale a esta mamá su petición. Y Señor, te pongo a Leslie, a esta jovencita, para que tú la tomes y la sanes. Pon tu mano preciosa sobre esta joven que te sirve con tanta alegría, Señor. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados, Señor, sánalo completamente. Pero también sana el matrimonio de sus padres, Señor. Los dejamos en tus manos. Por Javier Fernández, Señor, ayúdalo, Padre. Tú conoces su situación. Protégelo, Señor, y toca su corazón
Toca el corazón de Alicia, su esposa, Señor, para que ella vea que tú todavía tienes tu mano levantada haciendo milagros. Y ponemos en tus manos a nuestra hermana Angelita. Ayúdala, Señor, con fortaleza y con salud. Ella es tu sierva, Señor, ayúdala. Por Dylan Morales, este jovencito con agua en el cerebro, seguimos orando con él hasta verlo de pie. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe. Por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y te rogamos por estas personas diagnosticadas con cáncer. Oramos por Marvin Aguirre Flores, diagnosticado con cirrosis. Él es tu hijo, Señor, ayúdalo. Haz tu voluntad en su vida. Por Edgar, de 45 años, diagnosticado con cáncer. Él se encuentra solo en este lugar, Señor, ayúdalo. Por Andrés, de 23 años, que tiene 3 niños, Padre amado, sánalo, mi Dios. Por Cecilia Moncayo, con leucemia, ten misericordia. Por Miguel Vides, de 45 años, con cáncer de próstata y en los huesos, ten misericordia de él, Señor. Por José, con cáncer de intestino. Por Irma Fábrega, Señor, pon tu mano. Por Luis Miguel García, tócalo, Señor. Ayuda a estas familias, Padre Santísimo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. En tus manos la dejamos, Padre. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos. Bendícelos, Señor, porque todo lo hacen con alegría de corazón. Mándales ángeles llevándoles sanidad, Padre Santísimo. Por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor. Y a los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Padre amado, te pedimos que seas tú quien los llame, Padre Santísimo. Llámalos por nombre, Padre. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y te pongo a mis hermanas, Padre amado, a la Clarita que necesita un milagro en su cuerpo, Señor. Tócala, mi Dios, bendícela con sanidad, Padre Santo. A la Raquelita, destápale las arterias, a la Carola, a la Susi, Señor. Mándales ángeles ministradores para que las cuiden y las bendigan, Señor. Por Audrey, sánala, es tu sierva. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, que puedan oír la voz de tu llamado, para que puedan entrar y cenar contigo, Padre. Sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor. No permitas que el enemigo entre ahí a poner sus manos sucias, Padre Santo. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.